de algunos vasos sanguíneos, o simplemente por ausencia de la circulación, ¿verdad? Cuando hay una compresión de la pierna, por ejemplo, no llega a la circulación, hablamos de compresión externa, ¿verdad? Y hay ausencia de circulación. Cuando hay un corte, por ejemplo, una sección de algún vaso sanguíneo, también hay ausencia de circulación. Entonces, ante estos casos, como una constricción patológica, como una obstrucción de vaso sanguíneo o como ausencia de la circulación completa, viene pues a un trastorno de hipoperfusión y esto en general, esta hipoperfusión se va a traducir como isquemia. Esta isquemia como un paso previo a la necrosis, ¿ya? Entonces la necrosis es el tejido muerto, el tejido negro que vamos a ver en un momento. Y la isquemia es el paso previo a este, no llega sangre y cuando llega sangre va a ir poco a poco ese tejido muriendo. ¿Ya? Acá está el contenido, vamos a ver desde generalidades de la enfermedad arterial periférica, que es la principal causa de una isquemia, clasificación, etiología de los trastornos isquémicos, un diagnóstico oportuno de isquemia en los miembros inferiores que son los miembros que más se afectan, el enfoque nuestro como traumatólogo cirujano ortopédico, qué principios quirúrgicos vamos a tener para las amputaciones y las complicaciones de un postoperatorio. Entonces, generalmente la isquemia ya es la principal causa, es la enfermedad arterial periférica. Es el trastorno que con mayor frecuencia causa isquemia en enfermedades de insuficiencia vascular periférica. ¿Ya? Ese es, ¿cómo se llama? Básicamente, la insuficiencia vascular periférica va a ser una de las principales causas de isquemia. Afecta al 12% de la población adulta y en casi 30% de los mayores de 70 años. Estos casos de isquemia son un paso o son el paso precedente a una amputación. Y un paciente amputado por una enfermedad arterial periférica tiene hasta el 33% riesgo de morir en los siguientes 5 años si es que no le amputan la otra pierna. La enfermedad arterial periférica es la principal causa de amputación, no es un trauma, no es un accidente traumático, sino es una enfermedad arterial periférica. Y a la cabeza, ¿qué enfermedad me da la enfermedad arterial periférica? ¿Qué enfermedad me da la insuficiencia vascular? La enfermedad que me da es la diabetes, ¿no? La enfermedad vascular por diabetes es la principal causa en el Perú de una amputación de un miembro inferior, ¿ya? Entonces, la etiología principal es la aterosclerosis, que es una patología progresiva. Al inicio es asintomático, no hay ninguna sintomatología, el paciente no siente dolor, ni cansancio, ni ningún tipo de molestias, ni edema. Luego va pasando el tiempo, la enfermedad de la arteria va aumentando y comienza a haber claudicación, es decir, ese paciente que está caminando y luego para un rato porque se cansa o le duelen los pies, eso ya me indica clínica de claudicación. Se para un rato, calma y avanza, esa es la famosa claudicación intermitente. Entonces, esto ya me indica una patología progresiva. Y luego viene la famosa isquemia crítica, en la cual ya no hay ningún pasaje de sangre. Y el paciente viene con un dolor intenso, incluso a reposo, le duele, está sentado y le duele, le molesta mucho. Eso me indica a mí una isquemia crítica. ¿Ya? La etiología de esta enfermedad vascular periférica es la aterosclerosis, el tromboembolismo arterial, el cardioembolismo, enfermedades degenerativas, ¿ya? Y algunos síndromes de Marfan, de Ehlers-Danlos, displasia fibromuscular, algunas arteritis también, como la de Takayasu, algunas trombofilias, ¿ya? Nuevamente, lo mismo, se repite. En la presentación clínica, como les comentaba, el 40% no tiene síntomas, ¿ya? No hay ningún síntoma. El paciente camina, deambula, corre, trota, hablamos de 50 años más o menos. Luego, cuando el paciente ya está entrando a los 60 años, ya comienza la claudicación, es el malestar muscular, es el cansancio, la fatiga muscular, ¿no? Que alivia con el reposo. Esos pacientes que vienen a la consulta dicen, me duelen las piernas, te dicen, ¿no? Camino mucho, será la vejez. Y nosotros le preguntamos, ¿usted es hipertenso? ¿Usted es diabético? ¿Toma algún medicamento para la presión? ¿Cómo están tiene algún tipo de control? O le preguntamos sus valores, ¿no? Si usted tiene algún hemograma, cómo está su glucosa, ¿no? Para ir viendo e ir indagando si por ahí hay algún tipo de rasgo, ¿ya? O de pista
que nos dé pues una idea de algún tipo de enfermedad, que nos dé una isquemia, ¿no? Entonces ahí comienza el paciente pues que te dice que se cansa o que le duele, ya estamos pensando en una isquemia, ¿no? En una isquemia, en un problema isquémico. Entonces, si tenemos eso, lo mandamos al cirujano cardiovascular, ya para que evalúe, haga una ecografía Doppler y pueda determinar si es que hay o no lo hay. Y luego, pues, viene la isquemia crítica, que es el dolor en reposo. Ese paciente vienen a veces, pues, con dolores, con dehiscencia de herida, ¿no? Miren, pues, es un pie negro, es una necrosis, y esto no es una isquemia, es una necrosis, ¿no? Viene con el pie ya completamente marmorizado o cianótico. Entonces, aquí ya, este paciente, aquí ya, nosotros en esta isquemia crítica, entramos a tallar nosotros, el traumatólogo, ¿no? ¿Para qué? Para cortar o para hacer algún tipo de limpieza quirúrgica. Nosotros no podemos hacer nada en las anteriores isquemias, ¿ya? O en los anteriores, perdón, estadios. En la parte de la claudicación lo mandamos a vascular para que pueda dar algún tipo de tratamiento. Más sin embargo, cuando ya viene la parte crítica, nos llaman a nosotros. Somos los malos de la película, ¿no? Vaya al traumatólogo para que hable y le corte la pierna. Eso es lo que más, eso es lo que pasa, ¿no? Al final somos los malos de la película. Pero porque no hubo un control importante previo, ¿no? El paciente nunca fue diagnosticado, nunca fue tratado, y viene al final complicado, ¿no? Considerar siempre, pues, que si ya viene con una isquemia crítica es una emergencia médica. Ya quizá tuvo síntomas alrededor de 2 semanas y no fueron bien diagnosticados, pasaron por alto. Ya, básicamente tiene a veces historia de claudicación intermitentes y vienen con la famosa historia de la 5P, dolor, parestesia, adormecimiento, palidez, poiquilotermia y disminución de pulso. Hay que recordar que las principales causas nuevamente de este tipo de patología va a ser el tabaco, o sea, el paciente que fuma. Ya hemos tenido casos que hemos cortado la pierna por enfermedad vascular periférica a pacientes fumadores, ¿no? Es decir, si no les pasa algo en el pulmón, le pasa algo en las arterias, pero una de las dos va a pasar. A pacientes diabéticos, a pacientes hipertensos, a pacientes con enfermedades renales, ¿no? Con enfermedad renal crónica o con lesiones, pues, renales, y con hipercolesterolemia, ¿ya? Esperen un ratito, chicos, por favor. Sí, Alison, no, la vamos a suspender entonces. Primero que es paciente del doctor Ortiz, uno, y yo estoy ayudándolo. Si no, habla con él, porque yo no voy a poder, no voy a poder más tarde. ¿Es a las 6 o no entro? Man, me acaba de llamar la instrumenticia y dice que no puede hasta las 9, puta, no pasa nada. Dile que llegue antes o que mande otro. Habla con Víctor que mande otro, sino porque, puta, a las 9 me está diciendo que vamos a hacerlo Nica, pues. Yo voy a estar ahí, yo estoy de guardia, voy a estar ahí a las 6 de la tarde porque quiero empezar. Si no, mira, como te digo, Alison, no es mi paciente, es del doctor Ortiz, que coordine él. Por mí no hay problema, pero yo no me quedo muy tarde, yo me tengo que ir temprano. Sí, pe, man. Ya acá con otro, pe, tanto va. Y entonces, la presentación clínica, pues, va a depender, o siempre hay que, perdón, evaluar la inspección, hay que ver cómo el paciente está, hay que ver cómo camina, si hay alguna limitación a la marcha, si hay que ver también cómo está la condición de la piel, si es una piel frágil, ¿ya? Si es una piel que está delicada, si es una piel que por ahí tiene algún tipo de lesión, ¿ya? Bueno, entonces la sintomatología va a depender de la localización y cuánto tiempo tiene la obstrucción, cuánto tiempo tiene la clínica, ¿no? Eso va a depender. El diagnóstico oportuno siempre es siempre para ahorrar tiempo y tener un tratamiento exitoso y evitar pues eh, el tratamiento radical, ¿no? Miren, por ejemplo, esta foto, miren la diferencia, si son un poco más observadores, la diferencia del tono de piel, ¿no? Es una piel
media marmórea, ya se está poniendo cada vez más cianótica. Aquí está la isquemia, aquí no, es una piel de color normal, ¿no? En cambio aquí ya esta pierna del lado derecho se está, se está poniendo ya medio marmóreo, ¿no? Hay signos duros y signos blandos para evaluar una isquemia. Esto básicamente lo maneja un cirujano vascular. Un signo duro es que si hay un hematoma, este sea pulsátil o expansivo, ¿ya? Hay que ver si ese hematoma tiene soplo o tril, si hay un sangrado activo por alguna herida, o si hay ausencia de pulsos. En cambio, en un signo blando hay un hematoma estable, hay un sangrado masivo, o por hipotensión, hay una trayectoria vascular y hay una disminución de pulsos que es de manera temporal, ¿ya? La presentación clínica de una isquemia va a estar caracterizada, va a estar bien representada por un pie diabético. El pie diabético es una complicación de un paciente diabético, ¿ya? Que tiene las dos complicaciones, ¿no? Que tiene la complicación microvascular y macrovascular. El pie diabético, para nosotros lo catalogamos como la clasificación de Wagner, para poder clasificarlo. Y tenemos del Wagner 0 al Wagner 5. El Wagner 0 es un pie diabético, pues con una piel intacta, ¿ya? Pero con factor de riesgo. Por ejemplo, ¿cuál es un factor de riesgo? Dedos en garra, ¿no? Por ahí algún alus valgus, o sea, hay deformidades que puede tener el pie de un paciente diabético que me puede generar una úlcera, ¿ya? El Wagner 1 ya es una úlcera superficial que va a mejorar con una buena irrigación o con un Total Contact Cast, que es un tipo de descarga, un tipo de zapato ortopédico para este paciente. El Wagner 2 ya es una úlcera que está más profunda, que va hacia tendón, que va hacia ligamento o articulación. El tratamiento también es debridar, irrigar y dar antibióticos, puede ser locales o endovenosos. El Wagner 3 ya hay un absceso, incluso ya hay osteomelitis, o sea, hay infección ósea. El tratamiento aquí es debridar quirúrgicamente, antibióticos y a veces incluso hasta amputaciones parciales, como en este caso, ¿no? Aquí se ha amputado el segundo dedo. El Wagner 4 ya encontramos una gangrena de los dedos del pie y aquí el tratamiento es amputaciones menores, ya locales de los dedos, y el Wagner 5 es el paciente que vimos en la otra lámina, completamente el dedo o el pie completamente necrosado, gangrenado, ¿no? Entonces, esta clasificación de Wagner es para pie diabético. Sin embargo, el pie diabético se puede clasificar hasta con 20 clasificaciones, TEXAC, ICSA, del Grupo Internacional de Pie Diabético. Hay múltiples clasificaciones. El pie diabético es tan complejo, ¿ya? Porque simplemente es solamente evaluación de pie y tobillo más una evaluación, pues, neurológica. El pie diabético de por sí es isquémico y también neuropático. Entonces se le llama neuroisquémico, ¿no? Entonces hay que no solamente evaluar la parte isquémica, sino también la parte neurológica y la parte de descarga y la parte de la biomecánica de la marcha. O sea, es algo muy, muy complejo de tratar, ¿no? Hay clasificaciones también vasculares, ¿no? Una de ellas es la de Rutherford, que la maneja un cirujano cardiovascular, pero básicamente uno para poder diagnosticar a un paciente diabético con isquemia o un paciente simplemente con isquemia, hay que ver pues qué factores de riesgo tiene, ¿no? Hay que ver pues estos factores de riesgo si se suman síntomas de claudicación o signos de hipoperfusión. Perdónenme un ratito, chicos. Entonces, esta suma de factores de riesgo de síntomas de claudicación y signos de hipoperfusión van a dar pues, un diagnóstico más certero. Obviamente, por ejemplo, factores de riesgo, si el paciente ha tenido tabaco, es diabético, es hipertenso, lo que ya hemos conversado, ¿no? O si tiene un dolor cuando marcha, cada más reposo, más signos de hipoperfusión, pérdida de vello, frialdad distal, atrofia muscular, la piel fría, la piel pálida, todo ello me va a dar un diagnóstico clínico. Es decir, clínicamente el paciente tiene una isquemia por una insuficiencia vascular. Entonces ya
uno utiliza otros métodos para poder diagnosticar. Uno es el índice tobillo-brazo, ¿no? Es medir la presión sistólica del tobillo, del brazo, y hacer un coeficiente, y si es menos de 0.4 es una isquemia severa, si es de 0.5 a 0.7 es una isquemia moderada, y de 0.8 a 1.2 es normal. El valor normal es 1. Eso es básicamente para ver arterias de gran calibre, pero no arterias de pequeño calibre, ¿no? Para las arterias de pequeño calibre tenemos a la famosa presión transcutánea de oxígeno, ¿ya? Que es un valor, que es un mecanismo muy importante para la circulación microvascular. Es decir, van a haber sensores que van a poner a nivel de la parte del dorso del pie, de la planta del pie y a nivel de la tibial posterior que está por la parte medial, y se va a evaluar si la presión está entre 30 y 40, puede decir que está en el borde, en el límite inferior. Si está menos de ella, el paciente está con un pronóstico malo, ¿no? Posiblemente no hay una buena circulación microvascular y posiblemente se ampute, ¿ya? Otros factores que pueden predecir o aproximar es el lúmina menor a 3 grados o algún tipo de control de linfocitos totales menor a 1500. ¿Ya? Sin embargo, lo que se usa ahora para ver un pie diabético, ¿ya? Es simplemente la presión transcutánea de oxígeno, ¿ya? Que no tienen todos los hospitales tampoco, ¿no? Cuando uno tiene un proceso de isquemia traumático, se saca una angiografía. Esta angiografía tiene que ser con contraste para ver básicamente dónde está la sustracción o el stop. Esto muchas veces pasa cuando un paciente tiene una herida arterial, una lesión arterial, perdón, por un proyectil de arma de fuego. A veces le cae un balazo, no hace nada al hueso, pero sí lesiona o lacera la arteria. Esto tranquilamente puede ir con una angiografía por sustracción, donde se evalúa un stop y se ve cómo hay gran circulación colateral, ¿no? Como si es que la arteria acá estuviera cortada, pero hay un rebalsamiento arterial generando pues un aumento de circulación colateral. Es por eso que a veces el pie demora en hacerse isquemia cuando la lesión está acá arriba, ¿no? Esto a veces también puede ser por fracturas, ¿no? Como en este caso, ¿no? Hay un corte de la arteria femoral, en este caso la femoral común, producto de una fractura, laceró la arteria, ¿no? A veces también, pues, o lo que casi siempre se usa es la ecografía Doppler vascular. La ecografía Doppler vascular va a ser mejor con un buen ecógrafo y con un personal que esté adiestrado a hacer la ecografía vascular. Es 88% sensible y 96% específica. Detecta estenosis u oclusiones en pacientes con enfermedad arterial periférica. Va a detectar sin ningún problema si hay alguna obstrucción a nivel de la femoral común, a nivel de la poplitea y a nivel, pues, de las 3 arterias de la pierna, que es la tibial anterior, que se convierte en pedia, la tibial posterior, que se convierte en plantar, y la peronea, que va a fusionar estas 2 arterias anteriormente descritas. ¿Ya? Y, bueno, también hay otro tipo de imágenes que son angiografías computadas, angiografías por tomografía computadas, ya que también va a ser para ver lo mismo, básicamente. Angioresonancias. Estas angioresonancias son específicas para problemas de cerebro, básicamente, donde se va a ver el polígono de Willis, se va a ver básicamente toda la parte arterial, ¿ya? Entonces, ¿qué exámenes de laboratorio ayudarían? Marcadores de daño muscular, mioglobina, CPK, estos pacientes o estos tipos de marcadores de daño muscular me van a predecir el riesgo de amputación. Si están elevados, entonces es porque hay un mayor riesgo de amputación, porque ya hubo daño muscular, ¿ya? ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? Primero, siempre, si estamos a tiempo, instaurar un tratamiento médico, dar analgésicos, dar anticoagulación, reducir el embolismo por propagación del coágulo, mejorar la posición, hidratar al paciente, definir si el paciente es candidato o no a salvar la extremidad. Esto es básicamente en un paciente con pie diabético. El paciente con pie diabético, como tiene un gran grado de isquemia, ya, a veces el paciente simplemente, pues, o a veces el clínico piensa en amputar cuando aún se puede salvar.
¿Y eso quién me lo va a pronosticar? Una adecuada toma de una presión transcundada de oxígeno, que va a ver la parte microangiopática. La parte microangiopática en un pie diabético es importantísima, porque de acuerdo a ello voy a poder salvar una extremidad. Y pues, si es que esto se puede revascularizar o no, es decir, si estas arterias que son tapadas se pueden volver a circular. Y esto va a ser una revascularización quirúrgica versus una angioplastía. La angioplastía es un procedimiento percutáneo en la cual se destapa esta arteria que está tapada, para la redundancia, por un tipo de émbolo o de trombo. ¿Ya? Esto lo hace el cirujano cardiovascular. El enfoque nuestro como traumatólogo, cirujano ortopédico, va a ser o va a depender de un adecuado estadio funcional. Es decir, si es que el paciente tiene una transcutánea, un índice tobillo-brazo menor a 0.4 y un estudio anatómico con cualquiera de estos, angioten, Doppler o angiografía malo, ¿ya? Y hay que ver si es revascularizable o no revascularizable. Si es no revascularizable, no nos queda otra que amputar. Y si es revascularizable, pues se puede salvar la pierna. Eso lo va a definir el cirujano cardiovascular. Entonces, ¿qué te quiero decir? Cuando tengo un paciente con isquemia, antes de que yo actúe, tiene que ver el cirujano vascular. Y él me va a decir, muy bien, doctor, sí, yo puedo salvar esta pierna, puedo darle una nueva circulación, revascularizándolo de manera percutánea o haciendo un bypass, ¿no? O doctor, no puedo salvar esta pierna porque ya las arterias están muy, muy deterioradas, no puedo hacer ningún tipo, ni siquiera ningún bypass, nada. Entonces, ahí el vascular nos da el nivel de amputación. Muy bien, doctor, llega hasta por encima de la rodilla nomás, o llega hasta por debajo de la rodilla nomás, y eso va a ser el nivel de corte. Y es ahí, cuando es un miembro no revascularizable, donde nosotros entramos para hacer la amputación. Como les digo, somos los malos de la película, ¿no? Lamentablemente la amputación es muy mal vista, por así decirlo, ¿no? Y viene desde años anteriores, y esto es con los pacientes diabéticos, ¿no? Viene desde la época de la Edad Media hasta incluso la Segunda Guerra Mundial, donde incluso se amputaba en el campo de batalla, ¿no? Es ahí, en la Segunda Guerra Mundial y acá en el Perú, en la época del terrorismo, por los años 85, 90, o incluso antes, donde se amputaba en la zona de guerra o en la zona de catástrofe, porque si no se hacía, el paciente se desangraba y podía fallecer, ¿no? Entonces, hay niveles de amputación. Para tener un buen nivel de amputación, tengo que evaluar bien un buen colgajo, ¿no? Una buena cobertura de tejido blando. Y qué tanto me va a servir la extremidad residual, ¿no? También tengo que evaluar mi tejido óseo, si es un tejido óseo adecuado, con un brazo de palanca adecuada para transmitir una fuerza residual para poder deambular, ¿no? Y obviamente, pues, el hueso que quede tiene que ser cubierto por mi colgajo o por mi parte blanda que yo voy a dejar como remanente. Siempre, como yo les he comentado a los pacientes que voy a amputar, porque nosotros amputamos mucho, el paciente obviamente tiene que pasar por un control psicológico y psiquiátrico. Hay que decirle que la amputación no suena como tal, sino la amputación vamos a verla como el rehacer un miembro. Vamos a reconstruir tu pierna, ¿no? Para que el paciente pueda luego colocarse una prótesis y pueda deambular sin ningún tipo de problema, si pueda correr, trotar, ¿no? Si es un paciente que tiene una calidad de vida adecuada, ¿no? Si es un paciente que caminaba antes adecuadamente. Entonces, siempre para eso uno tiene que tener principios quirúrgicos, ¿no? Tiene que tener una buena masa muscular, cuando uno está operando, tiene que encontrar el nervio y seccionarlo de manera limpia para que no haya complicaciones como los neuromas, que son tumores de nervio, que son muy molestosos. Tiene que identificar el paquete vascular, en este caso, si es por encima de la rodilla, el paquete femoral, y si es por debajo, los tres paquetes, tibial posterior, tibial anterior y peroneo. El peroneo a veces no se encuentra y solamente se puede ligar o quemar los paquetes para que puedan, pues, evitar un sangrado o un hematoma posamputación. Y tenemos varios niveles de amputación. Una amputación llamada transfemoral o supracondílea, o sea, por encima del cóndilo femoral, y se hace en boca de pescado, en abordaje de boca de pez,
¿no? Se hace un colgajo o un flap hacia adelante, un flap hacia abajo, se evalúa, se ve el hueso, se corta el hueso por la mitad y se hace la famosa mioplastía, que es juntar todos los remanentes musculares en uno solo, y la miodesis es colocarlos o coserlos al hueso para que pueda ser un buen colchón y pueda cubrir nuevamente el muñón, ¿ya? Esa es en una supracondilia o transfemoral. Esta es una transtibial o infracondilia. Aquí se está eh, dibujando el colgajo. Esta parte del flap de la pantorrilla va a ser la que va a dar vuelta y va a cubrir. El corte se hace más o menos 1 centímetro por encima de esta marca. Más o menos queda así. Puede hacerse un puente con el peroné. Y luego, pues, queda pues este muñón. Este muñón, por ejemplo, está un poco cianótico, posiblemente puede infectarse, eso si se infecta es porque aún no hay un problema vascular, pero se puede hacer una limpieza quirúrgica y puede pues mejorar este estado, ¿no? Es la amputación transtibial, que es la amputación mejor vista. ¿Por qué? Porque conserva la rodilla, hay prótesis adecuadas para esto de aquí, ¿no? En cambio, la supracondilia no conserva la rodilla y es un poco más difícil de manejarla. Luego tenemos las amputaciones del pie. Tenemos la amputación, esta línea amarilla, transmetatarsiana, esta línea roja, la tarsometatarsiana, y esta línea verde, la mediotarsiana. La línea verde es la famosa articulación de Chopard o mediotarsiana, la línea roja es la de Lisfranc o tarsometatarsiana, y esta es la transmetatarsiana. Entre ellas, la más fisiológica es la transmetatarsiana, en la cual el paciente se le corta los metatarsos y se hace un abordaje con un flap mayor abajo y un flap menor arriba, y se dobla como un sándwich, ¿no? Mientras más proximal hagamos la desarticulación o la amputación, el paciente va a tener mayor pie en equino y mayor pie en varo, así se llama. Luego tenemos la amputación de Syme, en la cual se quita todo el tobillo y se deja el flap del talón para un futuro apoyo, pero esta amputación está yendo en desuso porque este flap muchas veces se necrosa porque hay mucha presión a ese nivel. También están las hemipelvectomías, que básicamente se dan en pacientes que tienen pues tumores muy complejos, ¿ya? Complicaciones de las amputaciones: dehiscencia de heridas, como en este caso, contracturas, rigidez, infecciones, como en cualquier tipo de herida, osificación heterotópica, como en este caso que está acá abajo, es decir, hay un sobrecrecimiento óseo que endurece todo el tejido muscular, neuromas post-amputación hasta un 30%, dolor de miembro fantasma, es ese paciente que dice que aún siente el dedo de la pierna cuando no lo hay. Esto es a veces hasta un 100% en el postoperatorio inmediato, y un sobrecrecimiento óseo cuando es un paciente pediátrico. Cuando es un paciente que se amputa, definitivamente tiene que entrar a rehabilitación para que este muñón pueda estar fuerte, pueda estar trófico y pueda adaptarse a la futura prótesis que se va a preparar para él. Entonces, ¿cómo prevenir una amputación de un proceso isquémico? Un diagnóstico oportuno, un tratamiento oportuno, y siempre puedes evaluar las patologías como, por ejemplo, hipertensión, diabetes, enfermedad vascular, dislipidemias, dejar de fumar, hacer ejercicio, rehabilitación, caminatas, y siempre estar supervisado por alguien. El ejercicio siempre mejora el metabolismo oxidativo, mejora la parte muscular, aumenta la angiogénesis y mejora también el patrón de marcha. Acá hay algunos casos: una paciente de 45 años con antecedente de lupus, obesa, síndrome de Cushing, ya les dije, y acude por una crisis lúpica, tiene un tiempo de enfermedad de casi un mes y viene con una necrosis seca, ¿no? ¿Qué hacemos con esta paciente? Bueno, ya no hay mucho que salvar aquí, ya hay necrosis, ya no nos queda otra que amputar. Son partes que este pie, por ejemplo, este es un pie blanco, ya también se llama pie huérfano, porque no hay ningún tipo de aporte vascular a ese nivel. Otro caso es un varón de 72 años, ya con antecedentes de diabetes, hipertenso, viene con una úlcera en el talón, es un paciente que es diabético, y mira aquí la radiografía, tiene áreas de radiopacidad muy penetrantes, que posiblemente esté cursando con osteomielitis. Si ven acá, no hay ningún tipo de sangrado, ¿no? No hay ningún tipo de sangrado. A este paciente se le hizo una angioplastía y pudo salvar la pierna, ¿no? Y obviamente previas limpiezas quirúrgicas. Luego tenemos a este paciente, varón de 82 años con antecedentes de diabetes, viene pues
con un stop a este nivel, ¿ya? Luego se le hace una amputación transhumeral, ¿ya? A este nivel, a nivel del tercio medio del húmero, porque tiene un stop a nivel del codo, ¿ya? Este es un caso 4, creo que lo vimos en una clase, es un paciente varón de 39 años con un antecedente de tránsito. No hay ningún antecedente o no se conoce un antecedente patológico. Es traído por bomberos, lo encontraron en la vía pública. Y bueno, es un paciente que terminó en amputación supracondilia. Este hueso es insalvable, ya no hay nada que hacer aquí, ¿no? Acá, lamentablemente, el paciente terminó en amputación supracondilia. Este es un quinto caso, es un paciente de 64 años, diabético, obeso, que ingresa a trauma shock por insuficiencia respiratoria por COVID confirmado. Yo lo último, ha habido bastantes casos de trombosis por COVID, ya de frente se encuentra cambios tróficos, cambios de coloración a nivel de los miembros inferiores, es un ecodoppler, y se evalúan la trombosis a nivel de la arteria femoral común, y lamentablemente pues termina en amputación, ¿ya? Listo chicos, esta es la segunda clase y luego vamos a hacer una última clase unos 5 minutos más para hacer una clase de prótesis, que también será rápida.
Pueden ver la pantalla. Su examen es creo el martes. De estas clases no va a venir mucho, son simplemente clases para que ustedes sepan o se orienten cuando hagan su internado o parte de la medicina general que es producto de algún currículum que ustedes tienen que tener, ¿no? Ya ir más a fondo es para especialidad, para algún residente o algún subespecialista, ¿no? Eh, que pueda manejar más el tema. ¿Alguna pregunta acerca de las dos clases anteriores? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Shakira, buenas tardes. No es una pregunta específica, pero sí nos podrían compartir, por favor, el PPT de Ah, enfermedades. ya, Sí. ya. Al final las paso, al final te las paso. Lo malo es que pesan mucho. ¿A dónde a dónde las envío? Ahí le envío un correo, doctor. Ya, ya, al final te las paso. Ahorita voy a entrar a operar, tengo 3 operaciones a las 5 de la tarde, tengo un retiro de placa, tengo una fractura de húmero y tengo una fractura de radio. O sea, estaré hasta las 11 o 12 de la noche. Así que, quiero ser traumatólogo, hay bastante mano quirúrgica para nosotros. El traumatólogo de antes era puro yeso, colocaba puro yeso, ¿no? Con yeso nomás. Ahora, si bien es cierto, manejamos bastante el yeso, pero hay lesiones que tienen que operarse. Doctor, disculpe, hay una pregunta de la compañera Gaspar. Pregunta si la clasificación de Rutherford es solo para el pie diabético. Hay varias clasificaciones de Rutherford. Bueno, en este caso, esta clasificación la maneja un cirujano vascular. Y sí, sería solo para pie diabético. Ok, hay clasificación de Rutherford para otro tipo de lesiones, ¿no? Por ejemplo, clasificación de Thompson puede ser para pie diabético, puede ser, por ejemplo, para cadera, que vamos a ver ahora, como puede ser para rodilla también, ¿no? Es cuestión de navegar un poco, pero este es básicamente el territorio de un cirujano vascular. Nosotros como traumatólogos manejamos básicamente la de Wagner, ¿no? Esa. La de Rutherford no tanto. Otra Ah, pregunta. doctor, una pregunta. ¿Las causas, ¿cómo se llama? Genéticas son parte de causas difusas de osteoporosis? No te entendí. Es que en la Ya, tablita que había ya. puesto, Si es, sí. si es, si es, si es una patología genética, sí te da una osteoporosis difusa, exacto. Ajá. O sea, si la causa es genética, como un síndrome de Fanconi, por ejemplo, no va a ser una osteoporosis localizada, va a ser una osteoporosis difusa, siempre. Los únicos que te da osteoporosis localizadas son por ese cuadrito que yo he puesto, ¿no? Infecciones, la extremidad en desuso o algún tipo de inmovilización, que es lo más frecuente, ¿no? Ujú. Bueno, vamos avanzando con artroplastías. Igual, cualquier duda me la van poniendo aquí en el chat o de repente al correo luego y se la respondemos al final. Bueno, vamos a hablar acerca ahora de artroplastías. Artroplastía es cambiar una articulación, es quitar una articulación que no está bien, que tiene algún tipo de problemas, entre ellas principalmente una artrosis, y colocar una prótesis, ¿ya? Vamos a comenzar con prótesis de cadera. La colocación de prótesis de cadera es muy antigua, viene de hace mucho tiempo, ¿no? Y viene evolucionando con el paso del tiempo. ¿Ya? Esto es básicamente en un paciente anciano que tiene una artrosis. Y ya sabemos que la artrosis es el envejecimiento de la articulación, ¿verdad? Entonces, este envejecimiento de la articulación, como ya choca, por así decirlo, hueso con hueso, genera un crujido muy molestoso y genera un dolor incapacitante. El paciente está sentado y cuando se para, cuando hace la carga, genera mucho dolor y no puede caminar. Y hace terapia física y sigue con molestias. Entonces, esto ya quita la calidad de vida y el paciente tiene que hacer un recambio de cadera, ¿no? O sea, quitar la cadera artrósica porque para la artrosis no hay cura, ya el artrosis es el envejecimiento de la articulación y la vejez no tiene cura. Lo que se puede hacer es evitar que se envejezca rápido. ¿Cómo?
bajando de peso, comiendo sano, haciendo terapia física, haciendo fortalecimiento muscular, para que la cadera no siga envejeciendo, no siga envejeciéndose tan rápido y no siga doliendo. Y si envejece tan rápido, por lo menos no me duela, ¿no? Para poder tener una adecuada calidad de vida. Entonces, como la artrosis siempre ha estado entre nosotros desde el inicio de nuestros días, ya la prótesis también siempre ha estado entre nosotros. Entonces, hay un historial de prótesis y hay de todos los tipos. Hay cementadas, no cementadas, con vástago largo, con vástago corto, con doble juego, con un juego, y es una parte biomecánica que está bien aprendida por nosotros, ¿no? Entonces, en cuanto a las ventajas de esta prótesis, ya es básicamente que tiene mucha ventaja, ¿ya? La prótesis es una cirugía sencilla de hacer, más o menos demoramos entre hora y media, máximo 2 horas, ya es rápido, mientras menor tiempo operatorio, obviamente va a ser menor dolor postoperatorio. Lo importante es que todo el paciente operado lo puedes parar al día siguiente o los 2 días, genera una pronta movilización y una buena recuperación. Cuando uno habla de prótesis, vamos a acordarnos que tenemos 2 tipos de prótesis en cuanto a cadera, ojo, ¿no? En cuanto a cadera. Tenemos prótesis parciales, vamos a poner acá, prótesis parcial, ¿ya? O prótesis total, lo voy a poner por aquí porque lo veremos más adelante. En la prótesis parcial tenemos 2 tipos, una monopolar y otra bipolar, ¿ya? La monopolar son 2 tipos también, las tipo Thompson o la tipo Austin-Moore, ¿ya? Y aquí venimos, la tipo Thompson es esta prótesis de aquí, ¿ya? Es una prótesis monopolar, es un solo polo, solamente es el vástago femoral, es solo un macizo, ¿ya? En la cual está la cabeza femoral, es un vástago liso y esta prótesis es cementada, se coloca cemento, ¿ya? Este cemento se va a hacer integración con el hueso y va a generar pues una unión muy muy fuerte, ¿ya? En ese tipo, en el segundo tipo de Austin-Moore, que es esta de aquí, es una prótesis no cementada, esa es la diferencia, ¿ya? No cementada. Es decir, se coloca directamente al hueso, ¿no? También tiene una cabeza lisa, pero aquí, si ustedes ven, tienen 2 orificios y en estos orificios supuestamente va a crecer hueso y se va a osteointegrar. Es decir, el hueso va a crecer en esos orificios y va a generar un macizo único cuando el hueso haga sobrecrecimiento, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo pongo una y cuándo pongo la otra? Cuando tengo un hueso de muy mala calidad en un paciente de 90 años que tiene una fractura de cadera, y esta fractura de cadera solamente es para que deambule de manera intradomiciliaria, se pone este tipo de prótesis, ¿no? Una prótesis Thompson monopolar, ¿ya? Que es para que el paciente solamente deambule de manera intradomiciliaria. Si el paciente tiene un tipo de hueso de mejor calidad, ¿ya? Se coloca este tipo de prótesis, porque cuando hay mejor calidad va a haber más sobrecrecimiento y por ende va a haber menos aflojamiento de la prótesis, porque la prótesis les cuento que tienden a aflojarse, ¿no? Toda prótesis se tiende a aflojar. Lamentablemente, este tipo de prótesis de Austin-Moore ya no se usa, ya está fuera del mercado. ¿Por qué? Porque estas prótesis monopolares, parciales, son para pacientes ancianos. Entonces, todo paciente anciano, ninguno de ellos tiene un hueso adecuado. Y el que lo tuviera, el sobrecrecimiento óseo no es suficiente. Entonces, hay muchos pacientes que ha habido fracaso de esta prótesis, hundimiento de la copa, no hay sobrecrecimiento y falla. Por ende, la única prótesis que se pone actualmente es la prótesis tipo Thompson, en la cual se le coloca cemento al hueso del paciente y es como un pegamento muy fuerte y el paciente deambula, ¿no? Lo malo de esta prótesis es que se tiende a aflojar. El cemento, con el paso del tiempo, se va a aflojar. ¿Y cuánto me dura una prótesis? Depende. Puede ser 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, de acuerdo a tú cómo le des el tratamiento. Si tú subes de peso, si el paciente deambula sin bastón, si hace un movimiento muy forzado, esa prótesis se puede luxar, se puede aflojar. Es decir,
es como un carro, ¿no? Así le digo a los pacientes. Si tú tienes una llanta nueva y al carro tú le pones mucho peso, lo pones por trocha, esa llanta se va a gastar. Es lo mismo con la prótesis. Si el paciente sube de peso, deambula sin bastón, ya se desarreglo, pues esa prótesis se va a aflojar. Si yo quiero que mi prótesis siga durando, pues necesito bajar de peso, hacer terapia y caminar con bastón para que me dure el tiempo adecuado, hasta 10 o 15 años. Esta prótesis es para paciente intradomiciliario, el paciente que está de la cama a su casa, que por ahí se queda en la casa, el paciente muy anciano, que por ahí pues irá a la tienda acompañado, pero más no. No es el paciente pues que sale a tomar un café con sus amigos, o que sale pues o que es más activo, ¿no? No, para eso está la prótesis bipolar, en la cual a nivel del cuello hay otro juego y se mueve, cuello, vástago con cuello y cuello con cabeza. Vamos a ver si hay una foto por ahí. Acá está, bueno, una prótesis tipo Thomson, el vástago más pequeño, liso, no hay fenestraciones, es un diseño de diamante creciente y no hay una rotación. A veces es de cromo cobalto, es un buen material, también hay de titanio. El ángulo es un ángulo de 135 grados, no que sea el ángulo cérvico deficiario. Y los resultados obtenidos por más de 60 años avalan su utilización. Hasta ahora lo ponemos, ¿no? En cambio, la de Estimur, como les digo, es un vástago cuadrado, 90 grados, hay fenestraciones, no se usa cemento y lamentablemente pues hay dificultad para revisarla, se paran colapsando, ya no se coloca, ya está proscrita. Las desventajas más o menos es que siempre toda prótesis se va a tender a desgastar, siempre, porque comienza con fricción, así baja de peso, o sea, sí o sí se va a desgastar. Luego hay un desgaste articular, 3, un dolor incapacitante y 4, la revisión significa quitar la prótesis. Una revisión de prótesis significa que vamos a quitar la prótesis, ¿no? Entonces, doctor, ¿todas las prótesis se revisan? En algún tiempo sí. Es por eso que en un paciente joven se evita colocar prótesis, porque imaginen un paciente de 40 años, ¿ya? Que le ponga una prótesis. Ese paciente a los 60 años, que son 20 años más, esa prótesis se va a aflojar y voy a tener que volver a colocar una prótesis. Y colocar una prótesis significa volver a cortar más hueso. O sea, es volver a operar. O sea, ya es un hueso dañado, ya es algo mucho, mucho más complejo. Por ende, a los pacientes que se le prefiere colocar prótesis son los pacientes de 65 años para arriba, ¿no? En el cual ya pues, ya es un paciente que la esperanza de vida es 35 años más o por ahí 40 años más y pues puedas colocar por lo menos 1 o 2 revisiones, a lo mucho, ¿no? Y esta es la parte de la prótesis parcial bipolar, en la cual tenemos aquí que la cabeza femoral va a hacer un juego con la parte cervical, ¿no? Es una prótesis mucho más estable, permite un doble movimiento y por ende hay una disminución del desgaste. Esta prótesis se desgasta menos, porque la carga va a ser menos, porque hay un movimiento controlado a este nivel. Mientras más grande sea la cabeza, hay mayor estabilidad. Y al ser una cabeza articulada, significa que hay mayor modularidad y esto indica un menor desgaste. Por eso que a veces a los pacientes que son mayormente deambuladores, sin ser tan jóvenes, hablamos de 70 años, por ejemplo, tranquilamente le puedo poner una prótesis parcial bipolar para que el paciente pueda deambular. Eso es en cuanto a prótesis parciales. En cambio, una prótesis total no solamente es el vástago femoral, también voy a cambiar el acetábulo. Esa es la diferencia, ¿no? En la prótesis total yo cambio acetábulo y vástago femoral. ¿Cuándo y en quién hago prótesis totales? En los pacientes, pues, relativamente jóvenes. Hablamos de jóvenes 50, 60 años, ¿no? Ese paciente, profesor de la cátedra de traumatología, cirujano, que sigue operando, el paciente que sigue activo, ¿no? Que sigue aún manejando su auto, que aún trabaja. Ese paciente se le coloca la prótesis total. ¿Por qué? Porque al colocar nosotros el vástago acetabular, pues soporta toda la carga y el paciente camina sin ningún problema. En cambio, si yo coloco la prótesis sin la protección acetabular, esta parte femoral va a terminar hundiéndose y entrando incluso hasta la pelvis. Por eso que las prótesis parciales se ponen en pacientes que son poco deambuladores, ¿no? En la cual no hace mucha carga y no pasa la pelvis.
En los pacientes que son más deambuladores y con mayor peso, se coloca una prótesis total, ¿ya? Obviamente, la prótesis total de cadera tiene un mayor tiempo operatorio, tiene un mayor costo. Una prótesis total de cadera está costando entre los 10.000 o 12.000 soles, ya solamente la prótesis, solamente el implante, y hay que evaluar si es una prótesis total cementada y no cementada. Esta es una prótesis total. Esta es una no cementada, aquí no hay cemento. Cuando yo coloco una no cementada, ya les dije hace un momento, una no cementada la voy a colocar cuando tengo buenas corticales, donde aquí va a haber crecimiento óseo y va a haber una osteointegración. Aquí no hay cemento, aquí tampoco hay cemento. Entonces, aquí se pone una buena prótesis, no cementada cuando tengo un hueso bueno. Generalmente esas prótesis no cementadas se ponen cuando el paciente ha tenido fractura de cuello, ¿no? Cuando hay una fractura de cuello o de cabeza, hay una necrosis de esta cabeza, se quita la cabeza y coloco toda mi prótesis, todo mi constructo, ¿no? Bien fuerte. En estas prótesis no cementadas, ya hay un principio importante que es de la estabilidad mecánica inmediata. El paciente puede pisar de manera inmediata al día siguiente o los 2 días, si uno tiene un poco de temor. El contacto íntimo entre la superficie protésica y el hueso es muy importante. Es decir, a nivel de estas paredes de la prótesis que son esponjosas como una lija, a nivel de estos espacios pequeñísimos va a crecer hueso, ¿no? Estas prótesis no cementadas son de elección para pacientes jóvenes, según decir 50, 60 años, o en pacientes mayores con buena calidad ósea. La cirugía de revisión tiene menor tasa de éxitos en este tipo de cirugía, porque hay que despegarlo completamente. Pero también a su vez hay menor aflojamiento y menor revisión. Son prótesis que duran más si son bien puestas en el tiempo adecuado y la prótesis adecuada. Aquí está cómo son los componentes femorales, ¿no? Ese es el material medio rugoso y esto va a permitir la osteointegración. ¿Ya? Este es el componente acetabular. Igual también rugoso es la superficie acetabular y a veces se coloca tornillos para que pueda fijar mayormente la prótesis hacia el acetábulo, ¿no? Ahí está, la superficie áspera. Y entre el acetábulo y la cabeza femoral tenemos a veces interfaces de polietileno en la cual va a evitar el choque de los dos metales, ¿no? Entonces no se choca ni metal de acetábulo ni metal femoral. Para eso se le pone este plástico de polietileno para evitar pues el choque y mejore la articulación. Eso es en cuanto a prótesis no cementadas. Pero también quiere decir que prótesis cementadas, a las prótesis cementadas también se le coloca al paciente que deambula, que es activo, pero que tiene una mala calidad ósea. ¿En quiénes? En esos pacientes que son fumadores. En los pacientes fumadores, lamentablemente, la calidad ósea es malísima. Al paciente que fuma, el hueso no pega, el hueso hace pseudoartrosis. Una causa principal de no consolidación es el fumar. Y el paciente que fuma, lamentablemente, es proclive a una fractura más adelante y a una osteoporosis muy marcada. Luego, entonces, estos pacientes se le coloca una prótesis total con cemento, pero este cemento se tiende a aflojar y por ende, pues, las revisiones son mayores en estos pacientes. Cuando uno coloca una prótesis, hay varios tipos de abordaje. Yo prefiero este abordaje, que es el abordaje posterior modificado de Moore o de Gibson también se llama. Se ubica la cresta, el trocánter menor, perdón, 1 centímetro hacia atrás y se hace un abordaje desde más o menos tercio proximal de la diáfisis femoral hacia una curva hacia atrás. Se ubica el glúteo mayor, se hace una incisión previa identificación de la fascia y se llega pues hasta la grasa de los rotadores cortos. Luego se rota el pie externo y se ubica los rotadores cortos, ¿no? Que son el cuadrado femoral, el gémino mayor, el gémino menor, el músculo pisiforme. Y una vez pues que se ubica estos músculos rotadores, cuadrado femoral, el rotador externo, el pisiforme, el glúteo menor, ¿no? A estos de aquí se rota externa para alejarnos del nervio ciático. La complicación de este abordaje es que te puedes llevar el nervio ciático. Por ende, tienes que alejarte y cuando hagas el corte, que es lo que sigue, es hacer la tenotomía de los aductores, o sea, cortar estos aductores para despegarlos del hueso y poder sacar la cabeza femoral, ¿no? Se rota la cabeza femoral hacia afuera, se hace la tenotomía, como en este caso, y se despega. Acá está ya despegado y ya recién se entra la cápsula. Se hace una T invertida
para abrir la cápsula femoral y se saca la cabeza, ¿no? Es así, tienes que verlo en vivo y en directo para poder entender un poco más. Las ventajas de este abordaje es que es un abordaje rápido, sencillo de hacer, de menor trauma tisular, mantiene indemne el mecanismo abductor de la cadera, que es el glúteo medio y el glúteo menor. Ya estos dos glúteos van a hacer que el paciente tenga una buena estabilidad, hay un menor sangrado, se ve adecuadamente la pared acetabular y la pared posterior, no hay tanto dolor, rápida rehabilitación. La desventaja es como es posterior, la principal estabilización de la cadera es posterior y debilitas la estabilidad de la cadera. Si lo reparas bien, anulas esta desventaja, pero si no lo reparas bien, esta cadera se puede luxar, ¿ya? Y es por eso que a veces se luxan estas prótesis. Mucha gente tiene miedo de entrar por ese abordaje porque como no encuentran la cápsula articular, no la reparan y pues el paciente puede zafarse la prótesis nuevamente. Otra desventaja es que te puedes llevar el nervio ciático, ¿no? También. Entonces, para esto uno tiene que identificar bien la anatomía antes de hacer un adecuado abordaje y luego pues hacer una adecuada prótesis. Luego también tenemos las prótesis de rodilla. La de rodilla es la que yo más hago, la que me gusta más, es mayor mecánica, por así decirlo, ¿ya? La artroplastía total de rodilla comienza primero planificando bien al paciente, ver cómo está su rodilla, sacar una buena radiografía. Las radiografías que a veces traen los pacientes son radiografías cuando le han tomado al paciente echado. Eso a mí no me conviene mucho o no me ayuda mucho. Yo prefiero tomar una radiografía con carga, donde yo vea una adecuada alineación, un adecuado pinzamiento de mi rodilla y ahí yo recién poder planificar y saber qué tipo de prótesis le voy a colocar. ¿Ya? El abordaje que más se usa es el abordaje anterior o pararotuliano. Se hace el corte con la pierna en flexión en 90 grados, como ven acá, previa colocación de un tope y previo pues aseo, ¿no? Porque la prótesis es una cirugía un poco delicada, porque si tú pones una prótesis mala o la pones muy rápido, esto se puede infectar y puede dar una infección periprotésica que es un desastre que muchas veces termina en amputación. Por ende, hay que tener un buen equipo quirúrgico para entrar a la sala de operaciones. Cuando uno pone una prótesis de rodilla, todas las prótesis son cementadas. En la prótesis de rodillas no hay no cementadas. Bueno, las hay, pero no se usan mucho. Se usan más cementadas, ¿ya? Y hay tres componentes: componente femoral, componente tibial y el componente rotuliano, ¿ya? En cuanto al abordaje, uno para llegar al medio de la rodilla, va a entrar por la cara anterior y va a ser el famoso abordaje pararotuliano. El abordaje pararotuliano generalmente se va hacia medial, se hace un corte, luego se va hacia medial para tratar de luego luxar la rodilla y poder ver bien la parte del cóndilo femoral, ¿no? Aquí está la incisión previa al corte y se le coloca estas líneas horizontales. Estas líneas horizontales son para que cuando yo termine la cirugía, es con plumón indeleble, cuando yo termine la cirugía, cuando yo esté suturando, yo suture a la misma altura, y no suture una más arriba y una más abajo, ¿no? Porque luego hace pliegues y esos pliegues pues generan dehiscencia de herida. Entonces, para eso es el reparo horizontal en las líneas o en las líneas de abordaje, ¿no? Entonces, una vez que se hace el abordaje pararotuliano medial, se hace una incisión a nivel del tendón del cuádriceps, de la parte medial, se abre todo el tendón del cuádriceps, como en este caso, acá está la rótula, aquí está el tendón, ¿no? Y se luxa hacia afuera, ¿no? O hacia externo. Y aquí ya se van viendo los cóndilos femorales. Una vez luxado hacia afuera, ya se encuentra todo el cóndilo femoral para hacer el recambio del componente femoral de una prótesis de rodilla. Ya la rótula está luxada, y ahí se expuso la rótula y vamos a comenzar a trabajar primero con el componente femoral. El componente femoral es, una vez ubicado el cóndilo femoral, por aquí está el fémur, ¿no? Hacia arriba y hacia adelante, se va a colocar o se va a identificar primero el punto medio, que es en la comisura intercondilia 1 centímetro hacia arriba. Aquí se va a colocar la guía para el inicio de la colocación de prótesis, ¿no? Muchas veces lo colocan acá abajo, ¿no? Pero va a depender también del paciente. Yo normalmente coloco más o menos a medio centímetro por encima de la escotadura intercondilia del fémur.
dirigiéndome, acá está, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces se perfora el canal medular, más o menos entre 7 a 10 milímetros de la parte de la inserción del ligamento cruzado posterior y se va a ir dirigiendo más o menos a la misma línea del fémur, ¿no? Ni a un costado ni al otro lado, sino derechito, como me indica mi ayudante, ¿no? Entonces, con un taladro se hace un hueco o un orificio, y ese orificio va a ir hasta el canal medular del fémur. Luego, una vez que se hace el orificio, se va a quitar toda la parte de cartílago y hueso que esté en mal estado, ¿no? Este es el cóndilo femoral, aquí está el orificio que se ha hecho, por encima de 7 milímetros o centímetros de la escotadura femoral, y va a quedar un hueso trabecular, osteoporótico o no, importante, y en ala de mariposa. Cuando yo tengo esta figura en ala de mariposa, quiere decir que estoy yendo por buen camino, y es momento de colocar mis moldes para ver qué prótesis le va a hacer a mi paciente. Luego de eso, se coloca una guía acá arriba, ¿no? Y más o menos se va midiendo qué tamaño voy a colocar a mi prótesis. Una vez ubicado el tamaño de la prótesis, corto con una sierra todo lo que es el hueso que está desvitalizado o artrósico, desgastado, para dejarlo liso. Una vez cortado todo el hueso, lo dejo listo para colocar la prótesis. Luego de eso me voy abajo, al componente tibial. Una vez que tengo el componente tibial, voy a ver, lo importante son dos reparos. Evaluar el segundo dedo, ya, para ver si está en la misma línea de la espina tibial, o también pues evaluar los malleolos, los dos, y ver que la barra de guía está al mismo nivel de la espina tibial. Con eso ya uno se guía más o menos. Luego de eso uno tiene una ala de ángel, así se le llama, y ve más o menos el nivel de corte de la sierra. Una vez definido el corte de la sierra, se produce con una sierra, el corte, perdón, de la tibial posterior, se corta con una sierra y se quita pues toda la parte superior, ¿no? Quedando dos huecos, un hueco en flexión y un hueco en extensión. Tienen que ser iguales. Cuando son iguales significa que estamos yendo corte por buen camino. Luego de eso se mide el eje mecánico y el eje anatómico del miembro inferior y se pone aquí como un espaciador ya de lo que será más o menos el espacio que va a ir entre fémur y tibia, ¿ya? Más o menos esto pasa, y aquí por ejemplo se está colocando ya un molde, acá abajo de otro molde, y aquí se coloca un espaciador y se ve que va hasta el centro de la cadera, la parte de arriba, y la parte de abajo tiene que ir hasta el segundo dedo pasando por la línea de la tibia, por la espina tibial. Luego de eso se va a preparar el componente tibial, se pone una guía, y luego en la guía se va a taladrar, se va a hacer un orificio muy grande hasta el canal tibial, y luego se va a colocar esta prótesis, ¿no? Este es el componente tibial, el componente tibial, el componente femoral, esto va a ir abajo, esto va a ir arriba, y se colocan los dos componentes, ¿no? Esto que ustedes ven aquí es cemento, ya este cemento, esto que está acá, esto blanco es cemento, todas son cementadas, y a veces rebalsa el cemento y hay que quitarlo pues con unas pinzas, con una cureta, para que no quede como un cuerpo extraño. Una vez cementado, se coloca nuevamente otro espaciador para que tenga un buen espacio y no choque metal con metal. Luego de esto se pone igual que la cadera, se pone un polietileno para que evite el choque de ambos materiales, ¿no? Esto al final va a generar una disminución importante del dolor. Esto es una prótesis primaria de rodilla. Cuando esto no funciona, se pone una revisión de prótesis, es decir, se quita la prótesis que se ha colocado y se coloca una prótesis mucho más grande y más pesada, ¿no? Pero al final necesaria para poder evitar la artrosis o algún tipo de separación de hueso y metal. Entonces, estas prótesis son necesarias en pacientes con artrosis severa. No se puede o no es recomendable colocar a pacientes con artrosis leve o moderada. Tiene que ser severa para que recién pueda valorar o aprovechar su prótesis, ¿ya? Listo. Por ejemplo, es una prótesis total primaria y la otra es una prótesis de revisión, en la cual ya se quita esa prótesis y se pone un vástago más largo tanto abajo como arriba, ¿no? Y bueno, hay operaciones con robot que en el Perú no se hacen, ¿ya? Pero son operaciones microvasculares, ¿ya?
en la cual uno evidencia, pues, reparaciones de nervios con lupa. Son cirugías muy diseñadas, muy metódicas, ¿no? En la cual, lamentablemente, en el Perú aún no se hacen, ¿no? Y son muy complejas de realizar también. ¿Listo, chicos? Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor, antes de terminar? Ya son 3 clases. ¿Pregunta, duda, comentario? Hablen ahora o callen para Comentario, siempre. doctor. Buenas tardes. Te escucho. De parte de la delegada, la compañera Axanel Rodríguez, me dijo que le estuvo escribiendo su correo, si le podría responder, por favor. Ya. Y también le compartí el correo de ella para que nos pase por ahí el PPT, por favor. Ah, ya. No, ¿ustedes ven el chat? No, yo voy a compartir Sí, mi doctor. correo. Voy a compartir mi correo personal. Muchas gracias. Si me pueden escribir por ahí, porque al correo de la universidad entro poquísimo, ¿ya? Ahora, por ejemplo, a mi casa no voy a llegar hoy día, muy difícil. Ahorita tengo emergencias, voy a bajar. Yo estaré compartiéndole mañana, más tardar, en la noche. Pero si me pueden reenviar los que me han enviado al correo de la universidad, a este correo que acabo de escribir, sería bueno. Sí, doctor, le comunico a la compañera. Muchas gracias. Listo. ¿Alguna duda o comentario? Muy bien, chicos. Lamentablemente me han puesto los 3 temas que nadie quería dictar. Son temas muy pesados, que a nadie le gusta dictar. Bueno, pues igual alguien tenía que dictarlo, ¿no? Yo he dictado astrágalo y calcáneo con ustedes y he dictado complicaciones, creo. Igual, eh, las preguntas que hemos mandado han sido básicamente más de complicaciones de astrágalo y calcáneo y de insuficiencia vascular, ¿no? No olvidar que la principal causa de una amputación es la diabetes, ¿ya? No olvidar incidencias, la de Canale, ¿ya? La de Broden, para astrágalo y calcáneo también, ¿ya? Eso, básicamente, son algunos casos clínicos, ¿ya? Listo, chicos, eso es todo y buena suerte en sus examen. Tienes para estudiar como 3, 4 días, creo. Saludos. Muchísimas gracias, Muchas doctor. Muchas gracias, gracias. doctor. Chao.